El mensaje oculto de Jungkook a Taeyong y las fans creen que Taekook dijo acepto. ARMYS de todo el mundo están en frenesí de nuevo, no por un nuevo adelanto o un anuncio de regreso, sino por un momento sutil. Un gesto silencioso que conmocionó al fandom, Jungkook etiquetando un lugar. A primera vista, parece común. Pero nada es realmente común cuando se trata de Taekook. Este lugar en particular tiene un profundo significado emocional. Y sí, está conectado con Taeyong. A medida que las fans profundizaban, descubrieron más que una simple referencia nostálgica. Lo que encontraron fueron sutiles indicios susurrados de algo mucho más íntimo. Algo sagrado. Una promesa oculta, tal vez incluso una boda secreta. Todo comenzó con una simple publicación. Jungkook compartió algo en su plataforma personal y etiquetó un lugar remoto y desconocido. No era una ciudad. No era una sala de conciertos. Ni siquiera era un destino turístico. Pero las ARMYS con vista de águila lo recordaron de una publicación de verse ahora eliminada. Era el mismo lugar que Taeyong visitó hace 2 años. Entonces, ¿por qué Jungkook lo etiquetaba ahora? ¿Era solo nostalgia? ¿O compartían un recuerdo allí, algo tan importante, tan personal, que Jungkook decidió honrarlo en secreto? Muchos fans creen que es más que una simple coincidencia. Ese lugar, dicen, ese lugar. Su primer lugar secreto. Y según una teoría descabellada, tal vez incluso el lugar donde intercambiaron votos. Cierto. Algunos fans creen que Jungkook y Taeyong pudieron haber tenido una boda secreta. Examinemos las pistas. El dedo anular derecho de Jungkook, el anillo que rara vez se quita. El collar de Taeyong, recientemente reemplazado por uno muy similar al de Jungkook. ¿Accesorios a juego? Quizás. ¿O es un símbolo silencioso de algo más profundo, un compromiso? Los fans recuerdan un video detrás de cámaras de 2021. Taeyong mira a Jungkook desde lejos y susurra, ella ya es mía. En aquel entonces, parecía una broma graciosa. Pero ahora, parece una declaración. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron a Jungkook sobre sus planes de boda, sonrió con una pequeña y misteriosa sonrisa y simplemente dijo, ¿quién dice que aún no estoy casado? Esa sonrisa. Esos ojos brillantes. Como si su corazón guardara un hermoso secreto. El vínculo entre Taeyong y Jungkook siempre ha sido fuerte, pero últimamente, su conexión se ha sentido diferente. Más profunda. Más intensa. Sus miradas suaves, sus sonrisas amables, sus susurros compartidos, todo es palpable. Una vez fueron grabados entre bastidores en el concierto en solitario de Jin, sentados uno al lado del otro, con las cabezas ligeramente apoyadas. Ninguno habló. No hicieron falta palabras. Su silencio fue más fuerte que cualquier declaración. Un estilista compartió una vez que Jungkook y Taeyong a menudo pedían que los emparejaran al mismo tiempo. No solo eso, sino que también preferían alojarse en el mismo alojamiento, aunque tenían la libertad de elegir uno diferente. Los fans comenzaron a llamar a esta su era de regreso a casa, una etapa en la que su dinámica se asemejaba a la de una pareja que llevaba mucho tiempo casada. Durante una transmisión en vivo, le preguntaron a Jungkook qué miembro lo hacía sentir más cómodo. Respondió sin dudarlo, Taeyong. Pero lo que realmente rompió el corazón de los fans fue lo que dijo a continuación, con él, siento que vuelvo a casa. Esas palabras no estaban escritas. Fueron directas, sinceras y sin filtros. Un vistazo al corazón de Jungkook, un hombre que ha encontrado su hogar, no en un lugar, sino en alguien. Incluso en el blog personal de Jungkook, los fans notaron una suave melodía de piano de fondo. Era una balada de amor. No una balada cualquiera, sino exactamente la misma canción que Taeyong cantó en una reunión de fans el año anterior. Los símbolos del tigre y el conejo, que representan a Taeyong y Jungkook, reaparecieron en sus obras personales. En uno de los artículos de merchandising de Jungkook, un delicado grabado mostraba a los dos animales abrazándose bajo las estrellas. Un mensaje oculto, a plena vista. Y en un boceto que Taeyong publicó una vez en Instagram, dos siluetas estaban sentadas una junto a la otra bajo la luz de la luna. El texto: siempre. No es casualidad. Un mensaje. En el pasado, momentos como estos solían borrarse, cortarse o incluso evitarse por completo. Pero ahora,
Taekook no parece tener miedo de mostrar su cercanía. Durante el concierto en Corea de BTS, Jungkook cantó una conmovedora balada coreana con la letra "Quiero vivir contigo, aunque el mundo nos olvide". Taeyong estaba cerca, inclinó la cabeza y sonrió suavemente. Sus manos se tocaron brevemente. Fue un pequeño gesto, pero más fuerte que un grito. Una de las teorías más convincentes entre ARMY es que Jungkook y Taeyong se casaron simbólicamente. No fue un matrimonio legalmente reconocido, sino uno bendecido por el amor. Solo ellos dos. Sin invitados. Sin un gran lugar. Solo música suave, promesas verbales y votos que no necesitaban testigos, porque los únicos testigos que importaban eran los corazones. Los fans llaman a este momento el voto secreto. Una promesa privada entre dos almas, más fuerte que cualquier contrato o ceremonia. Una promesa que los une para siempre. ¿El lugar que Jungkook marcó? Muchos creen que ese es el lugar. Su territorio sagrado. ¿Era legalmente vinculante? Quizás no. Pero en el lenguaje del amor, que solo ellos entienden, probablemente lo fue. Sin vestido blanco. Sin alfombra roja. Sin espectáculo mediático. Solo dos corazones, latiendo suavemente al ritmo. Dos vidas entrelazadas. Y ahora, mientras Jungkook marca ese punto de silencio de nuevo, el mensaje es claro, él recuerda. Él respeta. Y tal vez, solo tal vez, le está recordando a Taeyong que su amor, su promesa, sigue viva. Para el mundo, podría ser solo un marcador de mapa. Para ARMY, lo es todo. Porque Taekook no solo está enamorado. Se han convertido en uno. Y justo cuando la emoción comienza a apagarse, emerge otra pieza del rompecabezas. Una cuenta de fan que había estado en silencio durante meses resurge de repente, publicando capturas de pantalla de mensajes privados entre los dos estilistas. ¿Qué dice? Una simple oración, intercambiaron algo antes del ensayo. Se sintió sagrado. No se mencionaron nombres. No hay evidencia directa. Pero el momento coincide con un clip de ensayo de 2023 donde Jungkook y Taeyong entran últimos, solos, sonriendo suavemente y aparentemente desincronizados con los demás. Los fans creen que sucedió entonces. Fue el momento de los votos. Otro detalle curioso. En un episodio de ROM BTS, a los miembros se les preguntó en broma qué tipo de ceremonia querrían si se casaran. Mientras los demás reían y bromeaban, Taeyong respondió con calma, en un lugar que solo nosotros conocemos. Donde nadie pueda encontrarnos. Y justo después de eso, Jungkook la miró y sonrió. Solo duró un segundo, pero los fans que volvieron a ver el clip sintieron que la energía cambiaba por completo. Incluso sus listas de reproducción de Spotify comenzaron a contar una historia. En una actualización, Taeyong agregó una canción de amor que incluía la letra "Te amo en silencio, en las sombras y en la luz". Unos días después, Jungkook subió su propia lista de reproducción, con el estribillo "No necesitamos hablar para entender". ¿Coincidencia? ¿O una carta de amor a través de la música? ¿Y la moda? Ni siquiera sus estilistas podían negarlo. Una y otra vez, Jungkook y Taeyong fueron vistos vistiendo ropa del mismo diseñador, conocido por crear conjuntos de parejas sencillos pero perfectamente coordinados. Y hubo muchos más. En un aeropuerto en el extranjero, circuló en línea un breve clip que mostraba a Taeyong sosteniendo lo que parecía ser un cuaderno de bocetos. A los fans no les importó mucho hasta que se reveló una pequeña imagen a través de un zoom borroso, dos manos entrelazadas, con pequeños anillos dibujados en sus dedos. ¿Era solo arte de los fans? ¿O algo que el propio Taeyong dibujó de memoria? En última instancia, nada de esto vino con un sello oficial ni un comunicado de prensa. Ni confirmación ni negación. Solo pequeños fragmentos, gestos demasiado sutiles para ser coincidencias, decisiones demasiado consistentes para ser ignoradas. Y quizás, esa es la belleza del asunto. Para Jungkook y Taeyong, el amor, si eso es lo que estamos presenciando, nunca necesita ser anunciado en voz alta. Vive en los detalles. En los lugares marcados sin explicación.